llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Y de regreso de Esto No Se Habla en 88.7 en Radio La Azotea, con nuestro amigo y compañero don Franco Manes, historiador del programa. ¿Cómo le va, Franco? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, ¿qué habías quedado? ¿Nos habías dicho, nos habías prometido el tema de la resistencia peronista, algo así, o me pareció a mí? No, es correcto. Ah, muy bien, muy bien. Habíamos quedado en los últimos acontecimientos en el marco de la revolución fusiladora de lo que había ocurrido en Mar del Plata, y lo que íbamos a intentar puntualizar sería el comienzo de la resistencia peronista, que es prácticamente inmediata, anonadados todavía por los sucesos de septiembre del 55 y posteriormente con la crisis interna que tienen los revolucionarios, entre comillas, del golpe. Toma la conducción Pedro Eugenio Aramburu, que de fuerte raigambre liberal, que va a profundizar el proceso de represión contra el movimiento nacional. Cuando comienza esta política de establecer el decreto 4161 que prohíbe todas las publicaciones peronistas, el nombre peronista, el nombre, exactamente, sí, todo lo que sabemos, sí. Marcaba a las claras que hay un intento de desperonización de la sociedad, pero que lo llevan adelante con una llamativa virulencia que no es solamente destituir a las personas que estaban en los distintos cargos públicos y las distintas instituciones, como por ejemplo los sindicatos, sino que también no dejan lugar a que haya expresiones políticas del justicialismo. En ese proceso que realizan, se produce una diáspora de los políticos del peronismo por una cuestión de persecución y encarcelamiento, y la creación de comisiones de responsabilidad patrimonial, donde se persigue a todos los que habían sido funcionarios. Así es. Que cometen hechos tan aberrantes como secuestrar un féretro, ni más ni menos que el de Eva Perón, que estaba en la CGT. Comienzan a consolidar un proyecto netamente de características dictatoriales, ahogar cualquier expresión política. El derrumbe de todo el organigrama o el esquema justicialista va a afectar también las instituciones y la legislación, al punto que es derogada de hecho la Constitución del 49. ¿Qué pasa en el sector del peronismo, de los que eran aliados de Perón, que habían estado en su momento con el GOB y demás? Bueno, comienza a articularse una espontánea intentona golpista, que es tratar de reencauzar el proceso y volver al proyecto de las mayorías. ¿De qué manera lo van a hacer esta intentona golpista? Esto va a ocurrir en junio del 55. Perón está enterado de esta situación, de que va a haber un golpe, y él escribe que no se puede trocar la insurrección con un golpe, porque el efecto, si fracasa, el efecto posterior es debilitar la construcción de la base del movimiento y el alejamiento de
el desplazamiento de los sectores militares con los cuales él obviamente contaba. Evidentemente tenía razón, porque cuando se produce el golpe, el 9 de junio, que tiene su epicentro en La Plata y también en la provincia de La Pampa, es desarticulado muy rápidamente. Uno cuando lee la carta de Valle, muestra un sinceramiento de que dice: pecamos o de ingenuidad, no supimos ver lo que se estaba organizando en contra nuestra, que nos estaban dejando salir para aplastarnos. Los hechos son prácticamente históricos, son conocidos. La Plata, la Jefatura de Policía, Lanús, Avellaneda, en la zona del oeste se van a producir distintos enfrentamientos, y en Campo de Mayo especialmente. La conclusión de esto, sin profundizar en detalles porque el tiempo no nos da, son 10 oficiales fusilados, 8 suboficiales fusilados y 9 civiles fusilados. O sea, esa es la democracia que propuso la denominada Libertadora. 32 en total eran, Frank. Sí, al menos lo que yo lo que tomé fue el prólogo de Walsh. Ahí da esas cifras él. Sí. Y lo importante de esto es que la lucidez que tiene la última carta que tiene Valle, donde él medio como que desenmascara las intenciones, que a ellos lo acusan de sublevados, pero los auténticos golpistas son ellos, porque habían denostado un gobierno constitucional que tenía todo un proyecto de país, y en ese contexto él hace hincapié en que el objetivo era destruir el artículo 40 de la Constitución del 49, que hablaba de que no iba a estar en manos foráneas tanto los servicios públicos como los bienes que están debajo de la tierra, los recursos que están debajo de la tierra. Se entiende porque en ese momento, recordemos, que estaba esa disputa por la explotación del petróleo que teníamos nosotros. Y también estábamos alejados del capitalismo foráneo, al cual la Argentina, en ese caso a través del presidente Perón, no se pedía empréstitos al exterior. Y lo primero que hace la revolución fusiladora es vincular a la Argentina con el Fondo Monetario. Así es, claro. Fue el primer pedido al FMI de la Revolución Libertadora. Y ahí se abrió el camino hasta el año 2005, que Néstor Kirchner corta esa racha, digamos, de dependencia, y bueno, pasó lo que pasó, sabemos. El general decía que antes de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cortaba una mano. Exactamente, pero no era así que uno lo puede... él hablaba de poder buscar un equilibrio, pero desde el punto de vista de lo nacional, eso que hablábamos muchas veces, que decía Jaureche, pararse como un país autónomo, porque si su principio es la soberanía política, Perón la defiende a ultranza, y lo mismo la va a defender con la independencia económica. Entonces, no quiere decir que estamos... nunca se planteó estar aislado del mundo, sino... No, él decía, exacto. Con el mundo, pero en las condiciones que sean favorables para nuestro país. Así es, sí, él no era un enemigo del FMI. Él dijo, bueno, ellos están ahí, bueno, nosotros estamos acá. Claro, era así, no era que decía, no, acá no entra. Inclusive, hace poco leí que el FMI estaba en la Argentina, pero tenía un rol así secundario, no molestaba, digamos, de alguna manera. Lo que no hacía Perón era haber firmado un pedido de un empréstimo, ¿verdad?
Exacto. Está bien. Bueno, la seguimos el jueves que viene, Franco, dale, Bueno, cómo no. porque es un tema que hay que ahondarlo bastante para que mucha gente se acuerde un poco de cómo comenzó todo esta historia de lo nacional y lo popular. No sé Porque si no estamos con esta historia de la meritocracia, ¿verdad? Exacto. Y estamos como siempre yendo, como se dice en historia, corsi y recorsi. Avanzamos y retrocedemos y nos damos cuenta que cuando hacemos y nos quedamos en un punto en la historia, vemos que aparecen cosas que luego se repiten y nos resuenan permanentemente. Y es el drama de la Argentina, como que volvemos otra vez a la crisis de los 30, digamos, ¿no? Claro. Si no, miralo otra vez, Caballo en televisión. Gracias, Franco. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta el Chao, Julio. Exacto, nos vemos. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí, los gorilas, debe ser que andarán por aquí.